En Al Día Noticias, emisora punto 5, nos acompaña el exconcejal de Bogotá y analista de Al Día Noticias, Javier Ospina. Bienvenido al Día Noticias, ¿cómo le va la vida? Muy bien, John Didier, muy buenos días para usted, para todos nuestros seguidores en Al Día Noticias, una semana movidita en lo nacional y lo internacional. Bueno, la noticia de la semana se conoció justamente para este viernes 8 de noviembre y es que el gobierno de los Estados Unidos acaba de reconocer que fue el patrocinador del Pegasus, el software que denunció el presidente Gustavo Petro, que según él se habría comprado de manera ilegal y clandestina. Dice el gobierno de Estados Unidos, un momentico, yo lo compré con dineros lícitos para la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo recibe usted esta noticia? Pues le quita un manto de duda a lo que había anticipado el presidente Petro sobre Pegasus. Él había dicho que habían sido primero con dineros ilícitos que habían salido de forma irregular del país para comprar ese software Pegasus. Ya sabemos claramente que fue a través del gobierno norteamericano de los Estados Unidos que fueron los recursos y básicamente para inteligencia, ¿no? Inteligencia de lucha contra las bandas delincuenciales del narcotráfico, incluido guerrilla, ¿no? Bueno, pero entonces tenía razón el presidente Gustavo Petro, el software sí existe y sí se compró. Pues tenía razón a medias. Lo que pasa es que como es bien sabido, él agranda los problemas, ¿no? Y entonces ya estaba poniendo todos los reflectores, era que había sido una forma ilegal que Iván Duque y parte de sus funcionarios, el ministro de Defensa, estaba implicado, el director del DAPRE, que también ya rindió indagatoria en la fiscalía, ya se viene Ramón González. adelantando, no, Ah, no, no, del gobierno Duque, Muñoz. perdón, sí, Sí. perdón, perdón. Entonces, ya se había adelantado o se está adelantando una investigación en la Fiscalía General de la Nación con respecto a Pegasus. Pero esas declaraciones ayer, que no son oficiales del gobierno americano, son fuentes del gobierno americano que logró contactar el tiempo, pues dilucidan un poquito hoy lo que puede estar pasando en Pegasus. Pero la investigación debe seguir con la Fiscalía General de la Nación Sí, hasta pero que nos digan toda la verdad a los colombianos, ¿no? sí. ¿Cuál fue la razón del gobierno de Estados Unidos al donar? Porque fue una donación, es una cooperación contra la lucha antidrogas. ¿Por qué, si sí se compró, por qué no se reconoció la compra en su momento? ¿Por qué cree usted que el gobierno de Iván Duque o sus funcionarios han ocultado la adquisición de ese software? Porque yo me imagino que son operaciones encubiertas de inteligencia y seguridad nacional. Esa palabra debe estar muy importante, seguridad nacional. Y cuando implica seguridad nacional, pues obviamente tienen que estar totalmente reservadas. Es más, las primeras noticias que tenemos es que ni siquiera el presidente Duque se enteró de esa donación y de esa cooperación, que más que donación es una cooperación entre agencias de inteligencia, tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno de Colombia. Ah, muy bien. Y de ahí que hay información que sea clasificada y que por lo tanto, como es clasificada, no es de manejo libre, no cualquiera la puede ir No. revelando. En consecuencia, incluso el presidente Gustavo Petro y Colombia en este momento tiene sanciones por haber revelado un documento clasificado en el que supuestamente aparecía la compra de este software Pegasus, no se podía revelar y por eso hoy Colombia tiene sanciones en este organismo internacional y Colombia está excluido, no recibe información sobre el lavado de activos por haber revelado ese dato por parte del presidente Gustavo Petro. John Didier, eso es un muy buen dato y nos sirve como referencia. Entonces, pues bueno, ahí creo que ya se va quitándole ese globo, se va pinchando ese globo que había lanzado el gobierno nacional con el presidente Petro, pues para distraernos otro poquito, pero yo creo que ya lo de Pegasus poco a poco se va desacelerando. La pregunta es si el software se compró para luchar contra el narcotráfico, como lo expresa el gobierno de los Estados Unidos. ¿Habría posibilidad que se haya utilizado para espiar la campaña de Petro presidente? Porque entonces,
quién grabó y quién reveló las reuniones de la campaña Petro Presidente donde se puso al descubierto la manera como se planeaba, se proyectaba, se ejecutaba la campaña, que entre otras cosas deja muchos indicios de posibles hechos delincuenciales, como conseguir plata ilegal, la financiación, por ejemplo, que se habla de empoderar a Nicolás Petro, de conseguir a como dé lugar con el fulano la plata que se está necesitando para la campaña. Y otro punto, que además se confirma que el presidente, entonces candidato, empoderó solo a Nicolás Petro para hacer esa gestión, que luego se confirma con la información de Day Vázquez que da la fiscalía, ellos se separan, ella va y cuenta que en efecto llegó una plata irregular, ilegal de presuntos narcotraficantes, que en un principio Nicolás Petro dijo que sí, que la plata era para la campaña y se entregó a la campaña. Luego se retractó, dijo Ujú. que no, la plata no la entregué, me quedé con ella. Por eso él en este momento está investigado por lavado de activos. Pero ahí hay cosas de fondo mucho más delicadas y graves, y es financiar una campaña de manera irregular con dineros del narcotráfico, que entre otras cosas no sería la primera vez que ocurra en Colombia. Pero esas cosas no deben ocurrir, no porque han ocurrido, tienen que seguir ocurriendo. Sí, eso es una conjetura del presidente Petro que dice que el software de Pegasus fue utilizado para espiar su campaña. Eso todavía no se está establecido, porque hasta donde nosotros sabemos, Pegasus es utilizado en la lucha contra el narcotráfico y las bandas delincuenciales que Ujú. operan con la droga. Pero no se tiene establecido que fue utilizado para ni expiar a políticos ni a las cortes, exclusivamente era un tema de inteligencia contra la delincuencia, exclusivamente narcotráfico y obviamente todo lo que tiene que ver con las guerrillas, que las guerrillas volvemos y recalcamos, ya no son guerrillas, sino grupos al margen de la ley dedicados al negocio del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión. El Pegasus fue contratado en la donación y la cooperación, era para exclusivamente atacar esas bandas delincuenciales, no para interceptar ni políticos ni cortes. En esos videos de campaña que reveló Revista Semana, se hablaba además de la estrategia de inventar información, correr la línea ética para sacar de un codazo a los contrincantes y poder despejar el camino Sí, en ese objetivo de llegar pero a la yo creo Casa de que Nariño. eso fue fuego amigo más que cualquier labor de Esto es lo que yo inteligencia. le iba a preguntar. ¿Existe la hipótesis que desde dentro de la campaña, personas que no están de Sí. acuerdo con lo que está pasando, finalmente pusieron, pero ¿cómo van a revelar eso en plena campaña al Porque hay fuego amigo? audios, hay videos, bueno, en fin, Pero entonces pero ahí no hay fue que, Pegasus. no, hay que desligar. Pegasus es un software que no fue utilizado en mi concepto para eso, ¿sí? Ujú. La fuga de información de la campaña fue dentro de su campaña Fuego Amigo. Antes ¿Quién? de la ¿Por qué? elección. ¿Para qué? Pues eso sigue siendo una gran incógnita. Eso fue antes de la elección, ¿sí? Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con Pegasus. Lo que pasa es que el presidente Petro muy hábilmente une los dos puntos, pero no tiene nada que ver. Bueno, eso sí sería interesante que el país pudiera conocer. A mí sí me interesa como ciudadano cómo se filtró esa información y cómo llegó esa información a la revista Semana, que entre otras cosas, la revista Semana y Vicky Dávila está enredada con la fiscalía por haber revelado esa información. Pero es que también hay otro punto, y es que termina siendo más delicado, más grave el chisme que el contenido del chisme, cuando realmente lo que también debe importar es lo que se revela en esas grabaciones, no quién las grabó y quién las filtró, que eso pues también es interesante saberlo, pero lo delicado del asunto es lo que contienen esos videos que ponen al descubierto, como decimos, posibles actos delictivos. Sí, bueno, también la fiscalía está adelantando en este momento procesos de investigación, tanto contra Nicolás Petro, ¿sí? Contra otros miembros de la campaña. Ahí está Vicky Dávila y revista Semana, ella denunció que siente persecución del actual fiscal haciéndole caso al presidente, eso dice ella, porque ella ha revelado ese tipo de información. Entonces va a ser más delicado que ella haya publicado la información a lo que dice el video. Sí, pues aquí ella tiene que obviamente abocar a la protección de la fuente, ¿no? Ujú. Finalmente la fuente se le entrega la información a ella y ella lo único que hace es revelarla a través del medio de comunicación para el cual hoy trabaja.
Bueno, de todas maneras, sí hay muchos asuntos delicados y sería bueno para el país saber, así como ahora se está confirmando que Pegasus sí existe, pero que se compró por parte del gobierno de Estados Unidos y no con dineros ilícitos, pues sería bueno quién y cómo filtraron la información de los videos de la campaña de Petro Presidente, que además la información que contiene esos videos es muy grave. Ujú. No puede ser más grave que los hayan filtrado a lo que dicen Pero los John Díaz, videos. que quede claro para la opinión pública y para todos los seguidores de Al Día Noticias que son dos temas completamente diferentes, que el presidente Petro los En su quiere opinión, mezclar, en mi opinión, y yo creo que al final va a ser porque así. yo creo que el presidente Petro no piensa lo No, por mismo. eso, es que él los quiere mezclar, ¿sí? Pero para Él mí cree que lo son, espiaron con sí, Pegasus. pero estoy completamente seguro que no fue así. Ahora es que Pegasus es un sistema de software de espía muy sofisticado. Actualmente a uno le roban la cuenta de WhatsApp porque lo llaman de WhatsApp los delincuentes diciendo, le hablamos de la plataforma WhatsApp, están intentando ingresar a su Ajá, sí. WhatsApp, usted nos confirma, por favor, y le envían a Un uno código. un código para que uno lo ingrese y ahí se le quedan a uno. Con Pegasus le envían un mensaje de texto al teléfono que quieren interceptar, pero el mensaje no llega. No hay necesidad de que el usuario lo No vea, habrá. lo abra o dé clic en nada. Solo con enviárselo ya lo tienen interceptado. Sí, bueno, en un mundo tan hiperconectado, de alta tecnología, inteligencia artificial, pues un consejo, lo mejor es portarse bien, John Didier, bajo la norma, bajo la ley. Y ya, Total, eso es uno así de sencillo, no no puede, ocultar nada, no porque puede tener en este secretos. mundo no hay absolutamente nada oculto. Es muy difícil, es muy difícil. Volvemos y digo, es un mundo hiperconectado, inteligencia artificial, software de todas las categorías. Pues finalmente es muy fácil hoy intersectar legal o ilegalmente. Usted tiene razón y acude a un pasaje de la Biblia que dice que no hay nada oculto entre Entre cielo y cielo y tierra. tierra. No hay Tarde que menos. temprano se va a conocer. Ujú, Y han caído los grandes capos del narcotráfico y se han conocido los secretos y hay muchas series en Netflix que ujú. ponen al descubierto de cómo era el entramado político y cómo era que operaban. De manera que tarde que temprano se conoce lo que usted está haciendo, lo que yo estoy haciendo o bien sea que lo hagan oculto o por debajo de la mesa. Por eso es importante hacer las cosas bien, siempre por encima de la mesa para poder dormir tranquilo y tener salud, porque eso enferma a las Claro, y personas. más cuando usted está en responsabilidades públicas, cargos públicos, cuando usted maneja dineros del erario público que no son suyos y tiene una mayor responsabilidad. Entonces es un llamado también a la conciencia de todos esos funcionarios y servidores públicos, especialmente, que hay que portarse bien para evitarse dolores de cabeza para ellos y para sus familias. Como Estados Unidos dice que compró Pegasus, no fue el gobierno de Iván Duque y tampoco fueron dineros ilícitos según el gobierno de Estados Unidos, pues sigamos con Estados Unidos. Ganó la elección Donald Trump de la presidencia de la República. Paliza le propinó a Kamala Harris, aunque Ujú. las encuestas decían que eso iba a ser un empate técnico Sí. de un punto de diferencia, pero las cifras están demostrando lo contrario. ¿Qué lectura le da usted a los resultados de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos? Hay dos grandes perdedores hoy en los Estados Unidos. El primero, pues obviamente, es el Partido Demócrata en cabeza del actual presidente Joe Biden y su candidata a la presidencia Kamala Harris. Y obviamente las encuestadoras, que las encuestadoras daban empate técnico y en algunas daban como ganadora a Kamala. Ujú, Y correcto. la realidad fue otra. La Ujú. realidad fue que fue una derrota aplastante del Partido Republicano en cabeza de Donald Trump. Ganó no solamente el voto popular, sino también los votos por comicios, es que ellos tienen, ¿no? Los comisionados por los diferentes estados. Ah, sí. Entonces, Votos electorales. votos electorales, entonces el voto popular lo ganó, los votos electorales También. también los Por ganó, eso tiene ganó, mayorías en el Congreso. exacto, ganó Senado, ganó Cámara, tiene controlada la Corte Suprema de Justicia. Este segundo round o el segundo tiempo de Donald Trump, porque recordemos que él ya fue presidente de los Estados Unidos, este es su segundo periodo, no consecutivo, pero su segundo periodo va a tener mucho más herramientas para poder lograr hacer lo que no pudo hacer en su primer periodo, porque en su primer periodo como presidente no tenía el Congreso a su favor. Luchó mucho contra el establecimiento, como él lo llamaba. Entonces, pues esperemos a ver hoy cómo le va a ir a Donald Trump
con todo el viento a su favor y sin COVID, porque él también en su primer periodo de presidente tuvo el problema del COVID, y es que el COVID distorsionó mucho en todo el mundo el día a día de los gobiernos que estaban en ese momento. A raíz del triunfo de Donald Trump, es presidente, que vuelve a ser presidente, algunas personas han dicho, Uribe, hago un Sí. paréntesis, esto es un paréntesis, la verdad, Álvaro Uribe podría postularse a ser candidato nuevamente a la presidencia o ya no puede porque creo que la Constitución prohíbe que un expresidente se postule nuevamente. Eh, sí, básicamente la Constitución prohíbe una reelección, ya sea consecutiva o no consecutiva, de un Ujú. presidente. Entonces Álvaro Uribe no se puede presentar. No, hoy no hay reelección ni consecutiva ni no consecutiva. Lo que él se puede presentar es para ser alcalde, Senador, senador, sí. representante a la Cámara, Eso como para diputado, despejar concejal, dudas. edil. ¿Sí? Eso como para despejar dudas porque pues ha habido algunos comentarios No, en no, ese sentido. Bueno, ninguna posibilidad. por qué cree usted que Donald Trump, quien hace una política de odio, según dicen en Estados Unidos, hace política de odio? ¿Por qué cree usted que, y lo llaman bocón y hay mucha, Mm, divide, polariza a Donald Trump? ¿Por qué cree usted que ganó estas elecciones presidenciales en los Estados Unidos? Bueno, primero el mundo está polarizado Sí. entre derechas, izquierdas. En Estados Unidos solamente existen dos partidos políticos, el Ujú. demócrata que representa la centroizquierda y los republicanos que representan la centro derecha. Y ahí hay polarización y las polarizaciones causan esos debates, ¿sí? Que uno odia, que el otro odia. Y finalmente eso le hace daño a todas las No, y las democracias mentiras, las profundas, fake ¿sí? news, la Porque, desinformación ya es claro. herramienta y arma en contienda Ujú. política. Pero yo, primero le fue muy mal a Joe Biden como presidente. La economía se ha resentido en los Estados Unidos y usted sabe que el factor económico en los Estados Unidos pesa mucho la cotidianidad de los estadounidenses, y creo que eso le costó y le pasó factura a los demócratas, y una consistente campaña de Donald Trump nos da muchas enseñanzas, ¿no? Perseverancia, resistencia, resiliencia, porque a pesar que Donald Trump tiene un sinnúmero de juicios hoy en curso que ya prácticamente quedan Investigaciones. no, en investigaciones y juicios, que prácticamente está condenado, iba a ser una condena, pero eso ya quedó absolutamente congelado con Pero la nueva reelección de él. con la elección Con la sí, elección ya se quedó congelada, ya no opera absolutamente nada por el fuero. por el fuero presidencial que él tiene, Sí. pero nos deja muchas lecciones, y los norteamericanos, los estadounidenses, tienen claro y le dan un voto de confianza mucho más grande que los que se lo dieron en su primera elección, diciéndole a la opinión pública de los Estados Unidos que se equivocaron en cambiar de rumbo con Joe Biden, que lo hizo entre regular y mal. Y hoy la democracia es parte de eso, ¿no? Premio y castigo, premio y castigo. Castigó a Sí, los sí. demócratas y le reconoce a, a Donald Trump. Donald Trump que su primer mandato en lo económico le fue bien, y Sí. que toda esa especulación de odio, que no, pues finalmente él actúa en un tema proteccionista en Ujú, su economía, y obviamente una lucha frontal contra la migración ilegal. ujú. Cuidado ahí, porque es que hay muchas personas que dicen, no, que es que Donald Trump es enemigo y odia a los migrantes. No, no, no. Aquí hay Él es que, hijo de migrante claro, y su esposa es claro, migrante. ahí hay que tener claro dos escenarios. Dos La momentos. migración, Ujú, ¿sí? Legal, y ujú, la migración ilegal. ujú, Y obviamente cualquier migración ilegal pues afecta un país. Pues ujú. nosotros lo vivimos aquí con la Claro. oleada migratoria ilegal de nuestros hermanos venezolanos. Nosotros los colombianos nos vemos afectados. Pues imagínense los gringos, o los norteamericanos, los estadounidenses, también se ven afectados con esas olas migratorias ilegales Ujú. procedentes de México, ahora de los colombianos. Increíblemente también hay mucho colombiano que se está yendo ilegalmente a los Estados Unidos. Entonces, lo que ellos quieren evitar, o lo que él quiere evitar, es endurecer las leyes, las fronteras para esa migración ilegal. Todo lo que sea migración legal, pues obviamente Estados Unidos la adapta o la adopta, perdón, de mejor forma. Bueno, entonces ya nos ha dicho dos elementos que tomo, también los tenía ahí presentes. ¿Por qué gana Donald Trump las elecciones?
le pasan factura por el mal momento económico, la mala administración que ha hecho Joe Biden. Los demócratas han deteriorado la economía y los estadounidenses, en algo que a mí me parece muy positivo, privilegiaron su voto de opinión y le han pasado factura a la mala administración y gestión económica que ha hecho Joe Biden con el partido de los demócratas. Y segundo elemento, también logra interpretar la preocupación que tiene el estadounidense de esa migración que es por ríos humanos. Es Ujú. que se ven los trenes y se ve el paso en la frontera con México de ríos humanos llegando a meterse por el hueco en Estados Unidos, y eso le preocupa al estadounidense. Además que ofreció, por ejemplo, pena de muerte para el extranjero que mate a un estadounidense, algo que a mi manera de ver me parece que está bien y no está bien. Está bien porque debe ser sancionado ejemplarizantemente y no está bien porque Dios, en mi opinión, es el único que tiene potestad sobre la vida y la muerte de una persona. Ujú. Podríamos implementar algo como cadena perpetua en Colombia para tener unas condenas ejemplarizantes, pero bueno, ese es otro punto. Sí. Pero logra Donald Trump interpretar ese sentir popular sobre la necesidad de atacar duro la migración, como usted lo señala, ilegal, Ujú. porque él es hijo de migrante y su esposa es migrante, pero la migración que se hace legalmente, esa no es la que él está atacando, sino a los que se van a meter de manera fraudulenta por el hueco de manera ilegal a llegar a los Estados Unidos. Sobre esos dos puntos, uno podría decir, él logra capitalizar esos dos sentimientos: economía, que es muy importante en la vida de una familia, y la seguridad nacional por la ola masiva de migrantes que está recibiendo Estados Unidos. Esos dos puntos los dejamos como las grandes fortalezas que tuvo Sí. Joe Biden. Y ahí en Estados Unidos recuerde que existen estados federalistas, ellos mismos optan por sus leyes, por sus Normas. normas. Entonces ahí el tema de, por ejemplo, pena de muerte, hay algunos estados con algunos delitos, en otros Ajá, no, en otros correcto. no. Lo mismo que lo del aborto. Exactamente. Bueno, entonces, Ah, pero eso ya puede ser sabemos, muy, muy bueno y puede anticipar lo que puede pasar en Colombia en las próximas elecciones. Así como le sirvió en su momento que ganara Joe Biden en Estados Unidos, fue por monitoreo porque dicen, la izquierda está sí, apoderándose del hemisferio, que tal, 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 tal. Entonces eso le sirvió no, pero también se como está dando en varios, discurso a Petro en su momento, sí. al candidato Petro, para decir que venía su momento y finalmente pues llegó su Sí. momento. Llegó y ganó las elecciones. Esto también puede ser una premonición de lo que puede pasar en las próximas elecciones en Colombia y puede volver el péndulo a la derecha a gobernar, porque pues finalmente también le ha ido muy mal a este gobierno de izquierda. Y se está dando en varios países del Sí, mundo donde Argentina ya está dio el giro, perdiendo la ¿cierto? izquierda el poder y lo está recuperando la derecha. Sí, sí. Es la tendencia en este momento a nivel mundial y lo confirma este triunfo de Donald Trump. La siguiente pregunta es, en este análisis, es: ¿cuáles son los grandes desafíos o qué cree que va a pasar con la elección de Donald Trump? Relación con Colombia, relación con Gustavo Petro, apoyo de Estados Unidos a Colombia. ¿Cuál va a ser la posición de Donald Trump en el conflicto Ucrania-Rusia y el conflicto de Medio Oriente? Yo, mire, más allá de analizar lo que puede hacer Estados Unidos en su política exterior en las guerras actuales en Medio Oriente y en Ucrania, la gran prueba de fuego, por lo menos para nuestro hemisferio y para Latinoamérica, le digo cuál va a ser, John Ujú. Didier, en Sí, enero, cuando asuma. asuma no, no, bueno, en enero se posesiona obviamente él como presidente de Estados Unidos, pero también aquí se va a posesionar un presidente que hoy es ilegítimo para todo el mundo, que es Maduro. Ah, Nicolás Entonces, Maduro. ese puede ser un derrotero y nos puede dar una línea gruesa de cuál va a ser la posición de este gobierno, de este nuevo gobierno de Donald Trump frente a Latinoamérica. Y eso se va a dar cómo él va a afrontar esa usurpación del poder, porque va a ser si Maduro, Nicolás Maduro, se vuelve a posesionar como presidente de Venezuela, va a ser una usurpación de poder y va a ser un golpe de Estado, Ujú. porque él no es el legítimo ganador de las elecciones de Venezuela, eso ya está claro. Ningún país del mundo lo ha reconocido, todo el mundo está pidiendo hoy las actas que hasta hoy no han aparecido. Y si él se va a posesionar en enero como presidente de Venezuela, pues es un presidente legítimo. Entonces, queremos saber, y eso va a ser
parte de la estrategia y de cómo va a asumir Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos esa nueva política en temas que Latinoamérica. Entonces ahí podemos decir, oiga, Donald Trump va a ser mano fuerte con estos regímenes. Entonces ahí, por ejemplo, Petro, si quiere hacer algo que no esté bajo la Constitución, pues lo va a pensar, ¿cierto? Entonces, pues, eso va a ser un punto de inflexión. Enero es un punto de inflexión para saber cuál es la hoja de ruta de Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos para política exterior en Latinoamérica, que es lo que realmente hoy nos importa. Bueno, dice Donald Trump que él no viene a iniciar guerras, sino a acabar con guerras. De todas maneras, le advirtió a China que cuidadito se mete con Taiwán porque él va a proteger a Taiwán, a una isla, de todas maneras. Y también se conoce que él es como muy cercano, yo diría entre comillas, a Rusia, a Vladimir Putin. Ujú. ¿Cómo ve usted que vaya a ser esa y que le va a restar apoyo a ese conflicto de Ucrania en el que la OTAN, Europa, tiene muchos intereses? Bueno, pues ahí va a ser difícil porque finalmente la OTAN está, todo el tema del bloque de OTAN está defendiendo a Ucrania. Ujú, Prácticamente Putin está solo, pero sabemos de la amistad y la afinidad que hay entre Trump y Putin. Va a ser complicado ujú. ese manejo de relaciones exteriores por parte de los estadounidenses hacia esa guerra. Yo no la veo fácil, esperemos a ver qué pasa. Ahí priman políticas de Estado, ¿no? Más que políticas de gobierno. Lo que yo sí veo es, por ejemplo, un espaldarazo a Israel, a Netanyahu, a su política de seguridad. Eh, Vamos a ver también cómo la afronta. Y con los chinos, más que una guerra bélica, es una guerra netamente comercial, ¿no? Económica, de Sí, aranceles, comercial, que, económica. que eso fue una de las promesas que le gusta al estadounidense y es protección a la producción nacional, a las empresas nacionales. Bueno, vamos a esperar, como usted lo señala, Israel dice que Donald Trump ha sido el presidente de los Estados Unidos más amigo que ha tenido la historia de Sí, sí, Israel. sí. Y recordemos que Donald Trump ha sido muy duro con Irán y sanciones contra Irán por enriquecimiento de uranio, porque recordemos que el objetivo número uno de Irán con los ayatollah, que son los que mandan allá, es destruir y borrar del mapa a Israel. Y en ese sentido, llega Donald Trump a volver a parar a Irán en su proceso y en su guerra contra Israel. Un presidente más amigo de Israel que el actual Joe Biden, que los demócratas, va a tener en este momento Pero Israel. digo yo que pienso, Donald Trump, acuérdese que es más que político que es un empresario. Es un empresario, Y para que usted sea buen empresario tiene que ser un buen mediador, un buen negociador, ¿cierto? Un y buen tener comercial relaciones y ser buen relacionista público y sí. tal. Eso es lo que realmente es un empresario. Si usted ve un empresario, en sus orígenes el empresario Mm, es el mensajero, es el comercial, es la mm, secretaria, así como todo. Y sí. ustedes ven los orígenes de Donald Trump, pues tampoco es que haya heredado un imperio, él también comenzó de abajo No, haciendo desde muchas muy cosas. joven Entonces se él empezó a tiene, destacar claro, en el manejo de las empresas entonces del él papá. tiene muy buen manejo en relaciones Mm, públicas, mm. ¿sí? En conciliación. Entonces yo creo que lo que sí puede lograr, no de pronto acabar guerras, como él lo dice, pero sí bajarle la intensidad a los diferentes conflictos que hay hoy en el mundo. A propósito de acabar guerras, metámonos ya en el plano nacional. El ELN ha retomado los diálogos, conversaciones con el gobierno de Gustavo Petro, pero al tiempo está anunciando un paro armado en el departamento del Chocó, paro armado indefinido. ¿Cómo ve usted este asunto de los diálogos de paz, de la paz total y del ELN? Pues siguen burlándose del país y del presidente Petro, pero pues el presidente Petro concibe esa burla hacia él y hacia todos nosotros los colombianos, porque por un lado le vuelve y le plantea la palomita, le dice, venga, sentémonos, sigamos en diálogos, y por el otro lado el ELN saca el garrote y dice, bueno, sí, sentémonos, pero espere, yo le hago aquí un paro armado. Entonces, aquí el señor negocia con dulces y los otros señores negocian con balas, Con armas, fuegos, fusiles. fusiles. Entonces así es muy difícil lograr un acuerdo, y ya el ELN lo dijo, nosotros vemos muy difícil hacer una negociación seria con este gobierno. Yo no sé cuál es el objetivo del presidente Petro de seguir insistiendo en algo que el mismo ELN dice que no va para ningún lado. Razones tendrá, razones tendrá. Y si por el ELN llueve, por las disidencias no escampa. Fíjese usted, vuelven los atentados dinamiteros al municipio de Jamundí, que está a 20 Ah, minutos de Cali. eso Están fue. empoderadas las Ah, disidencias en Valle y Cauca.
Y en el Caquetá, donde se ha denunciado que al tiempo que negocian con el gobierno, están extorsionando a todos los alcaldes del Caquetá. Sí, pues primero, digamos que la COP sirvió para, unamos esos dos punticos Sí, ahí, ahí lo tengo la COP seguido. sirvió en el tema de apaciguar el tema violento, que la oleada violenta contra esos dos departamentos, el Cauca y el Valle. Se terminó la COP y volvieron los violentos a apoderarse. ¿Por qué? Porque eso fue un tema muy puntual, ¿no? Ahí estuvo la ONU, cascos azules, ejército, toda la inteligencia nacional, pan. Se acabó la COP, se replegaron y ¿quién volvió a tomar posiciones? Las bandas delincuenciales. Ujú. Entonces, por eso vemos recrudecido esta semana las operaciones por parte de estos grupos irregulares en el Cauca, en el Valle del Cauca y lo del Caquetá, pues no, pues imagínense todas las regiones que estamos. Ya sabemos el panorama nacional, Mm. regional, cómo está en Colombia. Bueno, y hablando de la COT, ya el presidente y la ministra Susana Mohammad entregaron balance positivo de lo que fue el certamen y de los recursos que le dejaron al país. Pues los recursos no lo tenemos claros. Yo, la verdad, no hubo primero ni siquiera un comunicado conjunto, ¿no? O definitivo de la COP, donde se pusieran de acuerdo, Pero es que eh, dice la ministra que no eran negociaciones, que todo es ¿no? Pero, por voluntad propia, que pues los sí, pero pues no, países no, quieran apoyar. ni siquiera hubo un comunicado conjunto al final. Ujú. Se logró, ni siquiera políticamente se logró eso, que era lo mínimo que estábamos esperando. Y los recursos, pues nadie ha dicho qué recursos o iban a llegar, porque como no hubo ese comunicado, ¿no? Pero el Tampoco presidente sí sabemos de habló. dónde va a salir, ¿no? O sea, aquí realmente recursos que vayan a llegar hoy, que digamos, no, es que se generaron 100, 200, 300 millones de dólares para los países para proteger la biodiversidad en el mundo y se van a repartir de tal y de tal, pues no está porque no se generó ese consenso. 2 semanas y no se logró ese consenso. O sea, en temas de consenso les fue mal, Ujú. porque no se logró. ¿Sí? Sí, Ah, que hubo una dinámica interna económica, sí. Que a Cali le fue bien, sí. Que Cali demostró que puede hacer un evento de gran envergadura, sí. Que el alcalde le fue, sí. Que los ciudadanos de Cali, maravilloso. Eso es innegable. Y yo los felicito y me alegra por Cali, y por el Valle y por el occidente del país. Eso me parece muy positivo. Que nos hayamos gastado 80 millones de dólares, bueno, pues, si eso se pero creo que entraron justifica, 100 bien. millones de dólares No, en lo que no, él empezó a creo que, sumar de todos sí, los no, pero yo creo que aportes no de los están allá, no países. están allá, no están allá. No es, de verdad, eso yo no le quiero esas cifras, porque ellos no son juiciosos con las cifras. O sea, hay que esperar que realmente la plata Ah, esté en los bancos y sí, que se no esté están, no, ejecutando. no, Usted no. no le cree al No le gobierno, creo, no mejor le creo. dicho. No, no, No le cree. esos son anuncios, pero no. Yo le creo a la plata que salió, que son los 80 millones de dólares. A la plata que ha entrado no hay el primer peso. Bueno, Y, eso, y bueno, le creo también a la dinámica que se generó en la ciudad, ocupación, eh, dinámica económica interna de pero se creó Cali, el eso es Fondo Cali, positivo, que son recursos que le van a llegar. pero no hay plata. O sea, el Fondo Cali se creó el nombre, es como si usted y yo vamos a abrir una cuenta, vamos a abrir una sociedad, vamos a abrir una cuenta, abrimos en la Cámara de Comercio, pero no le metemos platica nunca, pues ¿en qué quedó? Ahí Bueno, quedó. esa es la... op- Esperemos, en hay que la- hacerle un seguimiento. Yo no le estoy bueno, diciendo que sí. no, y no estoy haciendo ave de mal agüero, pero es que ni siquiera se firmó el documento donde dicen nos comprometemos a que. No, Sí, eso no siquiera, ocurrió, la ni verdad. siquiera hay un documento firmado Sí, eso. oficial. Pero Entonces, pues bueno. va a ser muy difícil. Bueno, hablando de dineros mal invertidos, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, reconoció en un video y en un trino que se están invirtiendo recursos con youtubers, con influencers para desprestigiar a Caracol, RCN, Revista Semana, los medios más influyentes y algunos periodistas como Casas, el de la W, el que fue ministro el que fue ministro de Comunicaciones, Ah, Alberto Casas, Alberto Casas, ya, y a Vicky Dávila y toda esta gente. Están utilizando los recursos de los impuestos en campañas de desprestigio. Parece ser que es el punto fuerte del progresismo, porque así trabajaron en campaña y así parece que están trabajando ahora desde el gobierno para desprestigiar a los medios de comunicación. ¿Cómo ve usted este asunto? pues hoy igual y el Izquierdoso, todos esos youtubers están trabajando, tienen unos OPS, esos tienen contrato directo con el gobierno nacional en diferentes entidades del gobierno. Hoy están Mm. trabajando. Entonces, y todos sabemos qué es lo que ellos hacen. Son influencers
reciben salarios, ya sea por contratos de trabajo o por contratos directos, y los salarios del Estado que se pagan, pues con nuestros impuestos, así de Mm, sencillo. ¿Sí? Y cuál es la función, aparte de cumplir las responsabilidades de sus contratos, que yo dudo que los cumplan, mm, la única responsabilidad que ellos tienen es seguir siendo youtubers, ¿sí? mm, Y desprestigiar a todos sus opositores, empezando por los medios de comunicación. Y cualquier persona que hoy esté hablando mal del gobierno nacional, que tenga algún tipo de influencia, ellos son los encargados de empezar a lo que llamamos hoy en los colegios matoneo, ujú, matoneo duro y puro, ¿sí? Eso todos lo sabíamos, lo que pasa es que hoy no lo confirmó esa revelación que le hicieron a Gustavo Bolívar, ujú, que claramente dice, oiga, sí, hay que seguir haciendo esa tarea porque nos está yendo bien. ujú. Sí, reconoce Que que en, lo cam- están haciendo que en bien. campaña fue así, Claro, había que quemar la gente claro. y había que Lo inventar la hicieron bien en información. campaña porque finalmente esa estrategia llevó a Petro candidato a ser presidente, ¿cierto? Ujú, Y hoy la utilizan para empezar a desprestigiar a la oposición, ujú. ¿sí? Pero lo más grave es que Y lo a los hacen medios de con, comunicación claro, porque denuncian, claro, ¿o por eso, qué? a la oposición, medios de Pero es que comunicación medios de que sea. comunicación es oposición. No, no es oposición, debe ser un medio, los medios de comunicación deben ser Informa, objetivos, informa lo que ya, pasa. imparciales, ¿cierto? Pero ellos se enfocan a que todo lo que hable en contra del gobierno es oposición y ellos meten a los medios de comunicación, a políticos, Mm. a opinadores, bueno, a lo que hable mal del gobierno actual son objetivo militar. ¿Y qué están, cuáles son una de las herramientas que están utilizando? Los influenciadores. Y los influenciadores hoy son contratados directamente por el gobierno nacional. ¿Cómo se pagan esos influenciadores? Se pagan con los impuestos, ¿sí? ¿Y los impuestos de quién salen? Pues de todos nosotros. Bueno, a propósito de impuestos y de inversiones, ya la Corte Suprema de Justicia llamó a Iván Name y Andrés Calle, presidente de Senado y presidente de Cámara, por 4.000 millones de pesos, recursos que habrían salido de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, dicho por Olmedo López y Sneider Pinilla. Sí, ¿Cómo va ese asunto? pues ahí siguen investigaciones. Ayer tuvieron declaraciones ahí en la fiscalía, no aceptaron cargos porque ambos están perfeccionando sus acuerdos, sus principios de oportunidad. Entonces, hasta que no los perfeccionen, no hacen ninguna declaración ni aceptan cargos. Pero entonces, ¿sí fue una política que se ordenó desde la Casa de Nariño o fue iniciativa? Porque Olmedo López todo el tiempo ha dicho, yo lo único que hice fue hacer caso. Sí, 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 pues están en el proceso de investigación, pero va lento, 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 lento Pero Iván todavía. Name se muestra muy seguro de que ha actuado transparentemente. Va lento, lento, lento. Y en esa lentitud, pues obviamente, para todos la lentitud, para todos los implicados, es cómodo. Entre más lento vaya, eso se va dilatando. Esperemos que llegue a buen puerto las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, que tiene la responsabilidad de decirnos a los colombianos quiénes son los responsables. Bueno, antes de irnos con el tema de las inundaciones, tema Bueno, y la grave Corte en Suprema, ¿no? Bogotá, Porque es la que Corte la Suprema investigación de los dos, del senador Name y del representante Calle, no está en la Fiscalía, ¿no? Lo está en la tiene Corte la Corte Suprema, Suprema de claro, Justicia, ¿no? sí. Ok, Allá es donde ellos tienen que ir. exacto. Name dice que está muy contento de ser escuchado en la Corte Suprema de Justicia. Ahora, tiene en su contra testimonios como la de Olmedo López, Sneider Pinilla, la misma Sandra Ortiz, que en su momento dijo que fue y llevó el dinero a la casa de él. Sí, En todo, fin, pues digamos que todos son inocentes hasta que se demuestre, lo contrario. entonces hasta ahora están así. Avanza la reforma política, segundo debate. Sí, listas cerradas, financiación 100% estatal. ¿Cómo la ve? ¿Le gustan las listas cerradas y financiación estatal? Bueno, las listas cerradas depende los protocolos que se tengan en cada uno de los partidos para elegir esas listas cerradas, porque usted sabe que si usted no está entre un puesto privilegiado en las diferentes listas, dependiendo, por ejemplo, vamos a hacerlo ejemplo, Pacto histórico. en las próximas elecciones de Senado y Cámara. Pacto Histórico ha venido trabajando en listas cerradas. Y eso es allá los señores del Pacto Histórico con un bolígrafo diciendo John Didier es el uno, Javier Ospina es el dos, pa. Y si usted no está en los puestos privilegiados, difícil, pero no hay unos criterios claros cómo se elige esa lista cerrada, por ejemplo, Pasó en la ¿cierto? pasada campaña tanto de Congreso como de consejos. Claro, entonces no hay unos criterios. Entonces lo que hoy se busca, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eso se vuelve pues una democracia más imperfecta a la que tenemos hoy.
porque si Mm. no tenemos que... Entonces lo que se pide es que Volvemos hayan, al bolígrafo. claro, pero ¿con qué criterios? Es lo que yo digo. Ujú, ¿Verdad? Entonces ahí sí va a ser muy poderoso ser dueño de un partido político, ujú. porque son los que ponen y quitan. ¿M? A A usted su discrecionalidad. como un hacedor de política no le gusta este proyecto. Lo que pasa es que como personas como yo, qué Sí. pena hablar en primera persona, en una lista cerrada difícilmente hubiera llegado a algún cargo. ¿Sí? De consejo, Desconocido. no, difícil, Sí. ¿sí? En una lista abierta, pues yo salgo y hablo con las personas, me conocen en mi trasegar privado y tanto, Ujú, me quedó más fácil ingresar al mundo político en una lista abierta. sí, En una lista cerrada es más difícil. En mi concepto, para mí, sí. por mi forma de ser, por mi personalidad, creo que le hace más daño a la democracia. Lo que sí hay que hacer es perfeccionar esas listas cerradas. A mí me gustaría listas cerradas siempre y cuando existiera una preliminar en cada partido donde fuera democrática la elección de esa lista cerrada. Sí. O sea, unas preliminares abiertas. Porque está demostrado que las listas cerradas no garantizan que lleguen dineros irregulares a la campaña. Ejemplo, el pacto histórico, campaña presidencial de Gustavo Petro. Pero yo le voy a decir una cosa, es que si hoy algunos partidos políticos cobran por dar un aval, Ah, claro, eso es un negocio. cobran por dar un aval. Sí, sí. Imagínese, ¿Cuánto cobran? ¿8 millones? no ¿20 sé, millones? no sé cuánto cobrarán, no tengo ni Usted debe valor, tener esa no tengo información. esa valor porque yo trabajo, yo milito en un partido donde nos pasa. ¿Sí? Ah, Donde no pasa, donde nunca, ok. dice, pero sí ser y de buenas No, yo sí he fuentes escuchado que en que cobran otros por el aval, partidos sí, cobran por el aval, sí. ¿cierto? Y si cobran por un simple aval, imagínese qué pasaría en un escenario de lista cerrada para que usted lo dejen en un puesto privilegiado. ¿Y de dónde sale esa plata? Pero lo que yo digo es que la idea de que las listas sean cerradas y que sean financiadas por el Estado es acabar con los dineros del narcotráfico en las campañas. No, Eso no va a pasar porque ya vimos que pasó en la pasada campaña en listas cerradas que hubo. no pasa, no pasa. No va a pasar, no va a pasar. Por eso le digo, la lista cerrada funciona, pero con una democrática elección de esos integrantes de esa lista cerrada por partido. Entonces, lo que Ujú. pasa es que ahí le van a agregar una elección más al calendario electoral, porque van a existir unas consultas, deberían existir unas consultas por partido para elegir el orden de esas listas cerradas, Ujú. Re- preliminares. reforma a la salud. Ahí va, pero yo creo que no le alcanza el tiempo. Bueno, no va a pasar, yo, la reforma a la salud no va a pasar. Y esta reforma a la justicia que ya le eliminaron el articulito que daba rebajas a los asesinos de niños, ¿cómo la ve? De Bueno, poder dar más prebendas para poder negociar y que haya se, más sanción, se más elimina ese artículo, juzgamiento. si que un artículo perverso. Yo creo que hay ciertos delitos y ese no. Aquí lo que sí tiene que operar es todas las agencias de inteligencia para rápidamente judicializar y poner tras las rejas a esos monstruos que agreden a nuestros niños. Bueno, y en temas de Bogotá, esta semana, al cierre de esta semana, y aún se habla para este puente festivo y este lunes festivo, pues la emergencia de la autopista norte, esa inundación tan tremenda que se presentó, pues los niños tuvieron que No. dormir en los colegios, Ujú. hubo carros que se quedaron en medio del agua como si fueran canoas, hubo que evacuar personas con canoas. Y al final ha salido a relucir que es que la culpa es del gobierno nacional que está negando una licencia para poder hacer una obra de unión entre dos humedales, Guaymaral y Torca, allí en esa zona. ¿Qué análisis tiene usted de esta situación? Pues Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Muchilanga, y todos aquí se tiran la pelota y realmente los únicos afectados son los ciudadanos, los niños, mire. No es la primera vez que la autopista norte se inunda. eh, Varias veces ha pasado cuando la ola invernal recrudece. Ya sabemos cuál es la solución de fondo. La solución de fondo es que hay que realmente hacer una verdadera autopista norte. O Ujú. eso no es autopista norte. Ahí se ha visto, ¿sí? Eh, Momentos mal Pero parece que reparchada, ya está el inundada. proyecto, solo que no sale la Pero licencia. según ayer la ministra, ella dijo, recalcó, aquí hay que presentar proyectos de calidad. Para la ministra y para el gobierno nacional no se ha presentado el proyecto adecuado que cuide el medio ambiente. Entonces, bajo ese panorama, hoy no hay posibilidad que exista una solución de fondo, que es la solución de fondo, hacer una verdadera autopista norte que cuide el medio ambiente.
Eso está inventado en el mundo, John Didier. Aquí lo que sucede es que el tema ideológico excesivo ambiental por parte de un gobierno nacional va a torpedar y pues no va a pasar nada estos 2 años Entonces, que nos quedan, está de ¿sí? acuerdo con lo que nos dijo aquí Sandra Forero, y que ya se lo escuché también a Diana Diago, y también lo expresó usted la semana pasada, el fanatismo ambiental está Ambiental. frenando el desarrollo de Claro, Bogotá. totalmente. Mire, pues acordémonos que Gustavo Petro y hoy la ministra de Ambiente fue secretaria de Ambiente también, tuvieron la De posibilidad Bogotá. también de organizar eso como ellos quisieran, porque Mm, es que fueron alcalde y fueron secretaria de Ambiente. mm, ¿Por qué en esos 4 años no hicieron el proyecto serio que hoy le está pidiendo a Galán ujú. o a las administraciones? ¿Por qué ellos en 4 años no lo presentaron y ejecutaron y hoy no tendríamos una autopista norte ambiental y responsable ambientalmente como ellos lo pedían? ¿Por qué no lo hicieron ellos? Esa es mi gran pregunta. Si gobernaron, si el uno fue alcalde de Bogotá y la otra fue secretaria de Ambiente, ¿por qué en esos 4 años no presentaron como ellos hoy están pidiendo, un proyecto serio y responsable ambientalmente? Porque ellos finalmente no les interesa, no les interesa que Bogotá surja, que Bogotá siga siendo un polo de desarrollo para el país. Es un odio visceral contra Bogotá. ¿Sí? Y ellos simplemente lo adornan hoy con un fanatismo diciendo que es que los gobiernos no han presentado proyectos serios. Pues cuando ellos fueron gobierno de Bogotá tampoco lo presentaron. Sí, dice Galán que Petro, siendo alcalde, presentó el proyecto de ampliación también de la avenida Boyacá, que por qué ahora se viene a Ah, oponer. no, no. Él está diciendo que es que le tumbaron el POT. Hombre, si a usted le tumban el POT, pero ahí usted puede, sin necesidad del POT anterior, fíjese que se proyectó la LO, se proyectó la Boyacá, está proyectada la autopista norte. Son excusas, son distractores para la opinión pública. Sencillamente, ellos son un obstáculo y un palo en la rueda para el desarrollo de Bogotá en lo que tiene que ver con infraestructura vial y hoy estamos pagando absolutamente todas las consecuencias, con el agravante que en estos 21 meses que le queda a este gobierno nacional, pues no van a dar licencias para que realmente tengamos soluciones de fondo. Por el momento también rajado el distrito, Ve, ¿no? ¿por qué se demoran tanto Porque esas licencias? bueno, porque es un protocolo, pero cuando hay obstáculos, pues le van a buscar cualquier Mm, excusa. Pero eso no excusa, valga la redundancia, al gobierno distrital que le fue muy mal, ¿no? Porque soldado advertido no muere en guerra. Vuelvo y le digo, esta no había sido la primera vez que se inunda la autopista norte. Y no, hoy de sí. antemano sabemos que el cambio climático y todo, las oleadas invernales son mucho más intensas. ¿Sí? O sea, ya no llueve lo mismo un día. Fíjese que en un día llueve lo que llueve en un mes. Y teniendo clara esa realidad que no solo pasa en Colombia, sino en el mundo, ¿por qué el IDIGER, que es la entidad encargada del distrito, no tenía las motobombas preparadas, no tenía un plan, movilidad, no tenía un plan de movilidad preparado, ¿sí? ¿Por qué los bomberos, por qué la empresa de acueducto de Bogotá no tenía una prevención para estos hechos? Esa es la Y gran pregunta, John Didier. O sea, es que aquí se están, Borondongo le dio muchilanga, se tiran muchilanga, la pelota. la pelota ocultando deficiencias en el accionar público. Y otro punto, varios concejales de Bogotá han denunciado el mal manejo de las basuras en Bogotá, Ujú. que terminan en las alcantarillas y tapando. Nos Pues, llegaron aquí al Día Noticias, al máster del Día Noticias, videos de alcantarillas llenas de basura. Y uno sabe que la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá trabaja permanentemente en la limpieza de estas pero ahí alcantarillas. también está la Pero de falla. todas maneras parece que se han aumentado los puntos críticos en la recolección de las basuras en Sí. Bogotá. ¿Cómo ve usted ese punto? Mire, ahí hay un tema de corrupción muy grande. Ahí la concejal Diana Diago ha denunciado lo que está pasando en la UAES. Ujú. Para los seguidores del Día Noticias, la UAES es la entidad encargada de vigilar a todos los operadores de servicios públicos, entre ellos los recolectores de basura, ¿sí? Para generar las políticas con los recicladores de oficio, para generar las culturas de reciclar todos nosotros los ciudadanos. Pero históricamente, desde el gobierno de Claudia López, esa entidad ha tenido grandes problemas de corrupción y creímos que eso solamente había pasado en el gobierno de Claudia López, pero Ujú, vemos con ujú. denuncias de la concejal Diana Diago que continuó en este gobierno de Galán y no se para y no se dan soluciones. Y esa entidad
debería hoy estar y ser una de las grandes responsables de lo que hoy está pasando, por ejemplo, con las inundaciones y lo sucia que está Bogotá. Es que Bogotá está sucia por donde usted la mire, en todas las localidades. Y usted habla de Claudia López y le vi un trino a usted donde hay 12 directores del IPES de Claudia López, Libardo Asprilla, es concejal de Bogotá, es director del IPES, y Alejandro Camero, No, Alejandro Rivera, Alejandro Rivera. Rivera Camero, es que Sí, él es Camero también. 12 es director del IPES, parece que promoviendo a la protesta de vendedores de informales. vendedores informales, algo que ellos manejaron, y No, ayer manejaron hace hasta el 31 de diciembre del año pasado sí, fue. ellos fueron los últimos. Alejandro fue Alejandro director, fue el ah, primer, no, Alejandro dejó el cargo hace hace como poco, 2 meses. hace poco. Hace 2 meses. O sea, quedaron el problema y tienen la desfachatez de ir y parar la ciudad, el centro de la ciudad, Y convocar unos vendedores bloquearon informales, el sistema, instrumentalizarlos. Si cuando fueron directores de esa entidad, ¿por qué no le buscaron soluciones a los diferentes vendedores bloquearon el informales? sistema Transmilenio. ¿Usted cómo ve ese asunto? Que Descaro. exfuncionarios del distrito estén promoviendo bloqueos al sistema El Transmilenio. diablo haciendo hostias. No, eso es el colmo y instrumentalizando a los vendedores informales y un llamado también a los vendedores informales, no se presten para eso. O sea, porque hace menos de, como usted lo dice, 3 meses, no se le fueron y se le hicieron el mismo plantón a Alejandro, Alejandro Rivera, que Sí. ayer estaba bloqueando Bogotá en el centro. No, eso es el colmo, así lo expresé en el Twitter. Creo que generaron el problema y ahora salen a dar las soluciones. No fueron capaces de darlas cuando tenían el poder administrativo de ser directores de esa entidad. ¿Cómo va Galán Doble moral ahí. cómo va Carlos Fernando Galán como alcalde? Ahí se trasnochó en esa inundación, por lo menos estuvo al frente del barco Pero ya hundido. Entonces, a uno le sirve es un capitán que no deje hundir el barco. y se hundió el barco. Así se lo pongo. A uno le sirve un capitán que no deje hundir el barco. ¿Qué hace el capitán ya con el barco hundido? Ya llegaron los rieles para el metro de Bogotá, las toneladas de rieles, el metro avanza. El metro avanza. Ahí está. Ahí hay un llamado también a la empresa Metro de Bogotá, al consorcio. Viene una crisis de todos los comercios. Los comercios que están alrededor de la primera línea del metro Mm. están en peligro, John Didier, están Porque esas desesperados obras se en demoran temas mucho, de ¿no? seguridad, de extorsión y económico. Ujú. Mínimo son 2 años de obra dura que van a verse afectados esos comercios y yo no veo un plan de contingencia serio para salvar a esos pequeños comerciantes, porque no son grandes comerciantes, son pequeños comerciantes. Miremos lo que pasó con el sector de muebles ahí en la 1 de Mayo, desde la 30, Mm, toda la 30 hasta la 50. Desesperados salieron hace también 8 días a bloquear, mm. porque el tema de seguridad, de extorsión y el factor económico los está prácticamente desplazando Es decir, sin Bogotá medir no camina oportunidad. segura, no ha mejorado en seguridad, porque es que todos los días sale la policía metropolitana con el alcalde diciendo, los capturamos, los capturamos, los capturamos. Pero ¿y entonces? Es que acuérdese que lo que pasa, él captura al cabecilla, pero no desarticula la banda. Entonces, al capturar la cabecilla, pues salen otras cabezas, pero no está desarticulando bandas. Ese es mi diagnóstico. Mm. Y si no desarticula las bandas, pues va a ser muy difícil que cambie la realidad de seguridad en Bogotá. Y es que la llegada de algunos venezolanos ha deteriorado mucho la seguridad en Bogotá. Hablemos de las olas migratorias ilegales. ¿Sí ve? Ujú, Volvemos y unimos el ujú, primer punto de Donald Trump. ujú. Donald Trump no está en contra de la migración, está en contra de los migrantes ilegales, que generalmente son los que vienen a Y a hacer veces maldades. los capturan y los deportan en vez de meterlos a la cárcel. Por eso, por eso. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un sistema judicial ni penitenciario fuerte, ni robusto, ni los recursos hoy económicos Bueno, para hacerlo. entonces de 1 a 10, ¿cómo va Galán? Hoy Sí. el barco está hundido, le pongo 4. 4. Bueno, Javier Ospina es concejal de Bogotá, analista de Al Día Noticias, en esta emisión del análisis político de la semana, que también estamos saliendo al aire para este lunes festivo, que tenemos Ya lunes el último puente del año, John Didier. 11. 11, Sí, el Día de la Independencia de Cartagena, sí, señor. 11 de noviembre. Gracias por estar aquí en los micrófonos de Al Día A Noticias. usted, John Didier, muchas gracias. Para mí siempre es un placer acompañarlos en el resumen de la semana. A todos nuestros seguidores de Al Día Noticias, buen puente, descansen y cuídense porque pues eso va a ser un puente lleno de agua en las carreteras para los que vayan a salir fuera de Bogotá vía carretera. Tengan mucho cuidado, escuchen muy bien los cierres viales.
Nosotros somos Javier Ospina, John Didier Rodríguez en el Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente.